La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Bueno, doctor Vaca, me toca decir lo que ya le he dicho a usted personalmente y al director de la FRIP personalmente. Tengo la costumbre de hacer la política desde la verdad, porque considere la verdad como la interpreto, obviamente, porque nadie es depositario de la de verdad. El proceso de encuentro de la verdad que hace la humanidad es un acercamiento paulatino y permanente y nunca terminado. Por eso la ciencia no es perfecta, ni siquiera las matemáticas lo son. Pero la política desde la perspectiva de la verdad es una política revolucionaria. Y cualquiera que se meta en la vida de las transformaciones de una sociedad o de la humanidad, como tanta gente lo ha hecho, a costa de su propia existencia, sabe que la verdad está atravesada por el poder, que la verdad, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, tiene varias instancias de acercamiento. Mundo de hace 2 siglos y medio, del que perteneció los que construyeron esta república, pensó las libertades individuales, las escribió. Un alcalde de Bogotá las tradujo aquí, le costó la prisión, era periodista y creo que fue el primer periodista de Colombia, Antonio Nariño, bolivariano. No estuvo con Santander. Antonio Nariño hizo el primer periódico y fue alcalde y fue revolucionario. Porque lo que escribía para ese entonces no le gustaba el poder. El poder era el rey y era por designio divino. Y la verdad era la verdad del rey. Y nosotros nacimos aquí como república para ser libres.
Por tanto, la política de la verdad es una política libre, no se deja encarcelar. La libertad y los derechos individuales han pasado a través de estos 2 siglos y medio a otras categorías que quizás la Constitución del 91 introdujo, Constitución que hicimos parcialmente nosotros, después de un acuerdo de paz, y de la que no renunciamos, a pesar que se diga en la prensa lo contrario. No renunciamos porque es la interpretación que además de los derechos individuales existen los derechos colectivos. Primera palabra que no estaba en la Constitución de 1881. Y esos derechos colectivos tienen que ver con derechos ambientales, tienen que ver con derechos sociales, tienen que ver con reivindicaciones de todo un pueblo y no solamente de un individuo. Y como todos los derechos, los individuales y los colectivos, tiene que ver con el poder. Menciona usted, y usted trabaja ahí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mi discurso de la OEA, el último y el primero que di, que todavía está por ahí en internet, se puede analizar que la propuesta del presidente colombiano y el gobierno de Colombia, la OEA, para su reforma, es que la Convención Americana tiene que enriquecerse de derechos individuales que los incluye hacia derechos colectivos. En la Convención Americana no están los derechos de la mujer, no están los derechos ambientales, no están los derechos colectivos y sociales, solo los individuales. Fue hecha por liberales que respeto mucho. Y es la Convención Americana la que permitió que después de un acto fascista, arbitrario, del señor Ordóñez, el alcalde volviera y se restituyera de acuerdo al voto popular. Porque la Convención Americana dice que ningún funcionario elegido, ningún ciudadano del mundo o de América, se le pueden quitar sus derechos políticos a elegir y ser elegido, sino por sentencia de juez penal. Obviamente Ordóñez no era un juez, no podía quitar el alcalde, estaba violando la Convención Americana, y la Convención Americana es parte de la Constitución de Colombia por su artículo del bloque de constitucionalidad, y toda la justicia nacional e internacional, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia que ya es famosa en materia de estudio en las universidades de América Latina, dijo que podía ingresar a la alcaldía de nuevo porque era arbitraria la destitución. Hoy está ocurriendo de nuevo y hay silencio. ¿Por qué ocurre de nuevo y con la misma persona que fue protegida por la Convención Interamericana y por su corte? En mi opinión, puedo estar equivocado, porque los derechos están relacionados con el poder. Si el poder es democrático, tanto los derechos individuales como los derechos colectivos se respetan. Cuando el poder no es democrático, se violan. En Colombia se han violado unos y otros de manera permanente. En Colombia ha ocurrido, la palabra jurídicamente hoy no es exacta con lo que ha pasado, un genocidio. Centenares de miles de asesinados según la Comisión de la Verdad. 700,000 desde el 9 de abril de 1948. 700,000 asesinados. Eso para mí es un genocidio. Si lo comparo con Gaza hoy, que también está silenciada en Colombia, son 40,000 muertos en una semana. En Colombia, 700,000. No son los únicos países, ni son los únicos silencios. Esto ha pasado en el mundo y en muchas partes, incluido el lugar donde se redactaron los derechos del hombre, que no dijeron de la mujer en ese entonces. Esta es nuestra realidad. Derechos cruzados por el poder.
Cuando un norteamericano, un fundador, ellos lo llaman padre de la República, porque Estados Unidos hizo la misma lucha que nosotros un poco antes. Esa lucha llegó incluso hasta España. ¿Cómo será que he visto y leído que las mismas ideas de esos españoles que quisieron seguir la lucha de Bolívar dentro de España, 1933, 1936, 1939, han sido catalogados como si fueran terroristas en Colombia? ¿Y a quién se le ocurre decirle terrorista a un republicano español? Que fueron de los últimos en defender las tierras de Europa de Hitler. Tiene que haber pasado algo en las mentes, que nos está viendo nos está mostrando una realidad, como dicen algunos, drogados, diferente a como el mundo democrático la ve. Hitler es el bueno, el republicano español el malo, el que liberó París. Algo pasa. Y ese algo pasa tiene que ver con el poder. Y lamento pues este discurso aquí, pero es mi verdad. Con el poder. Mi primer encuentro con la comunicación del poder, porque hay comunicaciones de todos los sectores de la sociedad, podemos llamarlo a eso la comunicación social. Habermas, que no ha muerto creo todavía, un exponente de la escuela de Frankfurt, filosóficamente hablando, la escuela de Frankfurt fue la escuela resistente a Hitler, desde la filosofía alemana. Uno de sus integrantes más famosos es Walter Benjamin. Bueno, nosotros decimos Benjamín, creo que ellos dicen Benjamín, judío. Se suicidó antes de que los nazis lo cogieran en la frontera, escapando de Francia, en los Pirineos. Se suicidó uno de los mejores cerebros de Alemania, joven. Bueno, de esa escuela de Habermas, que aún está vivo. Y Habermas es el gran teórico de la comunicación social. Que yo creo que dije algún discurso en toda la facultad de comunicación social. Debe ser como el libro básico. Igual que Ricardo, David y Smith y Marx son los de la economía. Pero él decía en su última entrevista, cuando tumbaron las torres de Nueva York, le preguntaba a la periodista, ¿y qué es el terrorismo? Y él dijo, la violencia, no respondió con la misma palabra, dijo, la violencia es el producto de la ruptura de la comunicación social. Un país que quizás como ninguno en el mundo, yo he visto el caso filipino un poco parecido, birmano, que lo estudié, ahora no se llama Birmania, lo estudié en Europa, tratando de ver qué pasaba en Colombia. Pues ningún país como el colombiano ha durado 75 años seguidos en violencia. Y sumado los muertos de esas violencias, 700,000. 1,000,000, dice la estadística, han sido en toda América Latina por las drogas, por la guerra contra las drogas. Pero aquí tenemos 700,000 por violencias diferentes en 3 fases, pero no las voy a repetir. Solo si yo aplico Habermas es porque en Colombia no ha habido comunicación social. Porque si yo aplico la frase de Habermas de su entrevista, hablada acerca de las torres, pero a Colombia y sus 75 años de violencia, la conclusión, de acuerdo a ese filósofo, es que en Colombia no ha habido comunicación social. Es decir, que los diferentes sectores de la sociedad no se han juntado, no han hablado, no han dialogado, se han matado. Y entonces hoy se puede restablecer una comunicación social, es decir, entre la pluralidad de la sociedad colombiana, sin negar ninguna, o tenemos que escuchar solo la comunicación del poder, como lo hizo Goebbels, que fue lo que le pregunté a usted, doctor, director de la FLIP. Y si Goebbels estuviera hoy, ¿se protegería Goebbels? Fue mi pregunta.
cuya teoría es mentir, mentir, mentir hasta que se crea como verdad, porque esa es la mejor manera de controlar una sociedad y dominarla bajo los nazis, pensaba él. Los nazis siguen hoy. Ordóñez era uno, pero no es el único. Por eso, ¿cómo se vuelve a repetir, como hacía Franco, la palabra terrorista sobre incluso los militantes del partido del presidente de Cataluña que él fusiló cuando se lo entregaron los nazis, exiliado él en Francia? Ya ni se acuerdan. Luis Companys sería hoy bautizado en Colombia como terrorista, que era el presidente de la Esquerra Republicana. Esquerra en catalán es izquierda, de la República de España, en una de sus comunidades más importantes, vibrantes, de arte libre, Cataluña. Eso lo he tenido que leer ahora, no en un libro de historia de la época, como un revivir. Y eso me lleva a pensar en esta ausencia de comunicación democrática, de lo que está pasando en estos días, de por qué lo que está sucediendo. Hay un golpe en camino, financiado por la mafia política, y se silencia, como se silenció ante Allende, como se silenció ante Videla. ¿Por qué el silencio ante el golpe de Pinochet en Chile? Incluso Pinochet comenzó el golpe con eso, la hora del silencio, dijo. Y consistió en que mandó sus aviones a bombardear las emisoras de radio para que el gobierno no se pudiera comunicar con su pueblo. El gobierno elegido popularmente fue el primer acto del golpe de Estado de Pinochet. Quedó Allende encerrado en el palacio y solo se pudo comunicar con una sola emisora, cuya grabación es la que se repite y se repite durante todos estos años como el único testimonio de lo que pasó Allende en el palacio. Vivimos lo mismo. ¿Por qué, doctor Vaca? Porque los derechos individuales se volvieron también, no los reemplazaron, sino también derechos colectivos. Son ambos, derechos individuales y colectivos. La nueva democracia en crisis hoy en el mundo pregona eso. Y hay derechos del pueblo, hay derechos políticos, elegir y ser elegido. Elegir no es un derecho individual, es un derecho colectivo. Y es lo que ha reivindicado la Convención Americana y la Corte en su sentencia a favor mío. Y es lo que está violándose hoy de nuevo en Colombia por magistrados. El presidente no puede hablar de los magistrados porque la independencia de poderes lo dice. El presidente tiene que decir la verdad hasta donde es posible. Y no son los en plural, porque entonces habría una estigmatización colectiva. No, unos. ¿Por qué unos? Porque el poder real no es el gobierno, como no lo era en las épocas de Allende. El poder real es el poder económico. Y el poder económico en Colombia lo tiene un grupo de personas, porque este es el país más desigual socialmente del mundo, y un grupo de mafiosos, porque la forma de acumulación de capital en Colombia en los últimos 50 años ha sido la cocaína. Neguémoslo, pero es la verdad. Por eso el poder está cruzado por la mafia. Por eso este señor periodista fue asesinado, cuyo hijo conozco, y a él también lo conocí. Y no solo él, por eso le pusieron una bomba al señor Cano y querían cerrar El Espectador, y por eso cerraron Cambio, y por eso cambió el dueño de Semana. El dueño del Espectador ya no son estas personas, es el poder económico, y hay que decirlo, es la verdad.
poderes mafiosos, poderes económicos, dominando el poder y la política en Colombia. Por eso cuando yo hice mi denuncia sobre el paramilitarismo en el Congreso de la República, diciendo que senadores eran paramilitares y ordenaban los asesinatos, Cambio, por otros dueños, pero pronuncio el nombre porque hablo con la verdad, dijo: Petro está cañando. ¿Podemos decir lo mismo hoy? ¿O qué era lo que estaba intentando decir el que fue el director del DAS y que en ese momento oficiaba como periodista? ¿Quién ocultaba la verdad? ¿Congresista, parlamentario joven que se atrevía a pesar de la amenaza a decirlo? ¿O el que fungía de periodista siendo director del DAS de un gobierno? Hoy podemos decirlo. Pasó el peligro, los paramilitares en teoría se acabaron. Mágicamente, antes de matarme, los exiliaron. Incluso hoy piden a este gobierno ser gestores de paz y decir la verdad. Pero qué miedo, que callarle la boca a Mancuso, porque puede hablar mucho. Hoy hay muchas cosas que hablar. Pegasus. Es fácil la investigación, no se necesita de los israelíes. Un software que usó Amnistía Internacional, ONG de Derechos Humanos, cuando descubrió el problema que es mundial, no colombiano, el asesinato del periodista árabe descuartizado en una embajada árabe, había sido interceptado por Pegasus. Lo descuartizaron de tal manera que no volviera a aparecer su cuerpo. Periodista él, Pegasus usado por el poder. Y esto en todas partes, me estoy extendiendo, lo sé, pero hay que hablarlo. Esto en todas partes, o en 50 países del mundo, no en todas partes. Uno de ellos, Colombia. Entonces hay que decir que Petro violó la confianza de un centro de inteligencia israelí, para que la discusión sea cómo el presidente viola la confianza y no cómo el poder en Colombia usó Pegasus para asesinar jóvenes. ¿Dónde está la verdad? Yo no puedo mencionarla. Se tiene que silenciar, como silenciaban los campos de concentración y las cámaras de gas por Goebbels en su doctrina de la comunicación. Oiga, asesinaron los jóvenes del estallido a través de la interceptación de sus teléfonos y usando su lenguaje juvenil y sus claves de culturas suburbanas en la DIPOL, por influjo de funcionarios que trabajaban aquí. Con esa plata compraron esos 11 millones de dólares. Y parece que no era la mafia. Era más importante el objetivo: impedir la rebeldía y los derechos colectivos de la juventud popular de Colombia. Y no lo hicieron en la época de Uribe y sus 6.402 jóvenes acribillados, que se tiene que silenciar, entonces tienen que decirle falsos positivos, para que la gente no sepa que fusilaron a su juventud, como Franco lo hubiera hecho con otros nombres. Y lo hizo desde el poder, desde el Estado, como hicieron con millones de campesinos para quedarse con sus casas, como los masacraron, como este joven lo denunció y por eso está muerto y es periodista. ¿A quiénes matan en Colombia siendo periodistas? A los que dicen la verdad o la buscan. ¿A quiénes Petro no puede criticar? Como si no hubiera libertad de crítica. Como si al lado de la libertad de expresión no hubiese la libertad de crítica. Petro no puede tenerla, pero sí se le puede maltratar y calumniar, incluso por una franquista contra mi hija. Eso sí, eso no es pecado. De matar a un izquierdista en Colombia no es pecado. En su corazón lo sienten millones de personas porque le han inculcado esa mentalidad, que es una mentalidad nazi. ¿A través de qué forma se ha inculcado?
a través de una forma de comunicación que es la comunicación del poder, que siempre está diciendo que la diferencia es satánica y que hay que eliminarla. Y esa es la tesis de Goebbels y de Hitler. Y el presidente mientras viva, porque me quieren matar, como han intentado matar a la vicepresidenta y lo han ocultado en los titulares, como Barbosa transformó los atentados contra la vicepresidenta como si fuera una mentira. Y las pruebas del proceso dicen que es un atentado. Como dijeron que era una mentira el atentado que hicieron contra mí en Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque se arrodilló a intereses criminales y no se puede contar, porque esa verdad se silencia. Se silencia que Colombia es el país más desigual y uno de los más violentos del mundo. Se silencia y se silencia porque se le quiere hacer aparentar a los colombianos y colombianas que vivimos una democracia, y es mentiras. Vivimos bajo un Estado asesino que no ha aprendido a construir una democracia. Y sé que soy duro en mis palabras, pero sé cuánto tiempo tengo para decirlas y aprovecho. Porque yo no estoy diciendo mentiras. Entonces, la noticia es que Petro quitó la confianza de INPA, la agencia israelí de lavado de activos, porque divulgó lo que nos escribió. Pues la ley permite que el presidente de la República revele secretos reservados, la ley de Colombia, si se violan derechos colectivos. Y la compra de Pegasus fue para violar derechos colectivos, los derechos de nuestra juventud pobre barrial de las grandes ciudades de Colombia. Yo no lo permito. No me silencia nadie mientras pueda pronunciar mis palabras. Otros que se silencien. ¿Quiénes? Lo que dije en mi discurso allá en Nuquí, Chocó. El poder y quienes le obedecen, cualquiera que sea su profesión, incluida la periodística. Porque el principio liberal y democrático del fundador de la República de los Estados Unidos dijo que la prensa tenía que ser independiente del poder. Y en ese entonces el poder era el Estado, el rey. Lo que estaba diciendo ese revolucionario republicano es: la prensa tiene que ser independiente del rey. El rey no es soberano y no es por derecho divino que está ahí. ¿Cuál es el poder hoy? ¿Alguien se ríe? Bueno, con calma. ¿Cuál es el poder hoy? Hoy hay un rey. El rey no es el presidente. El rey es el oro, el dinero. El rey es el poder económico. Los dueños de los grandes medios de comunicación del mundo son del poder económico. Es un fenómeno mundial de hace varias décadas para acá. Se aplica la frase del revolucionario norteamericano: la independencia del poder, la libertad ante el poder. O se arrodilló un sector de la prensa, la más poderosa, ante el poder, y se silencia. Y por eso Gaza no aparece en la mayor parte del prensa del mundo, porque se considera que los árabes son terroristas en general y se estigmatizan, porque se considera que los árabes están dominados por el pueblo elegido de Dios, dice el título del libro de Barack Obama, y lo lee uno en la Biblia, sí. Solo que el pueblo elegido de Dios no es Israel, no mientan, es la humanidad, y Dios es la vida. Y si el pueblo elegido de Dios es la humanidad, lo que están haciendo con 30,000 niños y niñas, masacrándolos y descuartizando, es un genocidio, y hay que decirlo, si es que somos comunicadores sociales y defensores de la prensa libre ante el poder. Pero no, al contrario. El que lo dice es un terrorista, como salí en cierta portada de una revista. Este es el tema de una discusión, claro, con ustedes y entre toda la sociedad colombiana. Yo firmo eso, porque debe haber libertad de expresión, pero al mismo tiempo debe haber libertad de crítica. Son dos, no una. Es la libertad.
porque si se calumnia, alguien debe defenderse, porque es su dignidad y su derecho. Y llámese portero del palacio, llámese presidente del palacio, que esto no debería llamarse palacio, sino que son las ilusiones aristocráticas de los descendientes de los esclavistas de Colombia. No hay una foto del presidente negro aquí, presidente Nieto, no hay una foto del presidente indígena aquí, presidente Melo. No había un salón de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque es caribeño y mulato. Aquí solo hay vajillas de París, jarrones traídos de la China, cuadros donde los colombianos parecen españoles de la blancura de su piel. No había un cuadro de la selva que traje a Cajacana. Me dijo, aquí hay una censura. Un artista que mencioné hace poco y termino, Bernardo Bertolucci, comunista italiano que vivía en Nueva York. Un genio del cine, que casi todos los italianos lo han sido. Hermosas películas. Hizo dos. Una fue la que más me encantó a mí. Lo vi cuando estaba preso. Lo conté hace poco, no me acuerdo en dónde. ¿En Nuquí? En Nuquí. Novecento. Búsquenla en las plataformas de televisión. Búsquenla. Y descubrirán quién tiene el poder de la comunicación. Una obra de arte de la historia italiana, que también es parte de mi patria, que nosotros venimos de allá. Y por eso me gustó la película, para saber cómo era eso, cómo había nacido el fascismo en Italia y cómo despedía el dirigente obrero a su hija, que por eso fue que lo mencioné. Pero él tiene otra película que todavía se consigue, tiene varias. El último emperador. Esa ganó premio Oscar y no sé qué cosas. Todavía se consigue por eso. ¿De qué trata el último emperador? De un emperador que solo veía las murallas, porque todo lo que había en su corte le estaba diciendo una mentira. Él no gobernaba el pueblo. Su gran palacio, ese sí palacio de la ciudad prohibida, que todos, bueno, algunos hemos visitado, allá en Pekín, no tenía el poder de China. En China había una revolución en ese momento, la de Sun Yat-sen, que iba a acabar el milenario imperio chino y sus dinastías. Quería una democracia muy norteamericana. Después le siguió Mao. Nunca jamás China, a pesar de 5.000 años de tener rey y emperador, lo volvió a hacer. Es una república con sus críticas y más. ¿Y qué decía la película entonces? Que el poder se había desplazado. El poder no está en el palacio. Aquí no está el poder. El poder ahora está en otra parte. ¿En dónde? En los dueños del capital y del oro. Ese es el poder. Y los dueños del capital y del oro aquí han dado una orden. El silencio, como el primer paso del golpe, y el golpe. O golpe o asesinato. Esa es la realidad. Y Petro no está paranoico. Si periodistas investigaran, descubrirían 3 versiones iguales de fuentes diferentes. Pero no había que pasarle a Caracol la que dice que no. Y el golpe, simplemente leyendo las sentencias de la Corte Interamericana, con el cual usted comenzó su discurso, que yo he sobrepasado en el tiempo, me disculpo, es lo que demuestra cómo va el golpe en Colombia. Porque tienen a un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral, que ni es juez, ni penal, mucho menos, sino una entidad administrativa. Lo mismo de Ordóñez, con unas pruebas absolutamente chambonas para decir que se sobrepasó el tope. Esto es lo que va a salir de esto. De las 5 o 6, el 90% son fuera de la campaña, porque la campaña tiene una fecha de inicio y una fecha final. Dice la ley. No hay sino que leerla en internet. Y los hechos son de antes o después.
que el acto de regocijamiento del pueblo por haber triunfado, como costó no sé qué en el salón, entonces eso es sobrepasar los topes. Si eso es después de ganar, después de que cuentan los votos, después de que los escrutan al estilo colombiano, cuando el opositor dice que acepta la derrota o no, lo han publicado ustedes todas las veces. Y entonces eso es en la campaña, estaba buscando votos cuando ya había ganado. ¿A quién se le ocurre esa chambonada? Sino a gente que está oscuramente vinculada a un golpe de Estado. Y así es todo, que el avión, el Espectador publicó, nadie reprodujo. Y el titular del Espectador dice lo contrario del artículo, porque presenta la defensa jurídica. Oiga, la empresa Sadi, que no tiene de dueño al señor ese que cogen preso, le alquila el avión a otra empresa de aviones y esa le alquila a un empresario que es el dueño de Delhi Corp. Y se lo devuelve cuando terminan su contrato. Nosotros nada tenemos que ver con eso. Devuelven la avioneta a esa empresa y esa es la inicial y nosotros hacemos un contrato con la inicial y nos da ese avión alquilado. Y dice exclusivo para que cuando lo usemos no lo use otro pasajero. Y entonces mire la chambonada que hacen con la que quieren tumbar al presidente y ustedes no lo dicen la mayoría. Cogen los permisos de vuelo que hace con otros clientes, porque el avión no es exclusivo desde el punto de vista de que lo usamos todo el tiempo, sino cuando lo usamos. Suman todo eso y como les da el doble de lo que nosotros pagamos, dicen aquí la prueba. Oiga, mentirosos, chambones. Entonces así van a tumbar el voto popular en Colombia el año 2022, sumándole clientes que no tienen nada que ver conmigo ni con la campaña porque lo usaron en sus viajes personales o X. Y así todas, ni una acertada. La factura de Caracol sumó los comerciales de la consulta a la presidencia. Por error contable, eso lo hace, eso no es un problema, digamos, del funcionario ni Caracol. Pero entonces el investigador, amigo de Uribe, sindicado por falsos testigos, o el otro amigo de Vega, entonces lo hace para decir que se sobrepasó la campaña. Y entonces ¿yo qué tengo que decir? ¿Que eso se hace por chambonada o que hay un plan y que hay plata? ¿Y qué tengo que decir cuando una consulta, no un fallo? Ustedes lo hacen aparecer como fallo para que se confunda el pueblo. Una consulta, dice, de unos magistrados que incluso incumplen con las doctrinas de sus propios profesores, como el señor Santofimio lo acaba de decir, Santofimio, el magistrado del Consejo de Estado, que salió hace poco. Oiga, es que no recogieron lo de la Convención Americana, se les olvidó. Oigan, es que ¿quién dijo que 3 sentencias de la Corte Constitucional defendiendo el fuero integral del presidente se pueden violar en una consulta? Y rápidamente al otro día cita al Consejo Nacional Electoral y listos para votar, y media prensa famosa y poderosa diciendo se va el presidente. Golpe de Estado, amigos. No es la hora del silencio que ordenó Pinochet, es la hora de la rebeldía. Libertad de expresión sí, pero libertad de crítica. Nosotros no nos vamos a callar la verdad ante nuestro pueblo. Claro que la función de periodista profesionales de hoy impone una decisión en una encrucijada. Cumplir la orden del silencio o rebelarse para salvar la democracia. Porque ustedes saben que van a pasar en este país en generaciones, no solo en estos años y meses, sino por generaciones. Si la oligarquía de Colombia y la mafia de Colombia deciden asesinar o tumbar al presidente y burlarse del voto popular del 2022, como se burlaron el 19 de abril de 1970, de lo cual yo soy hijo, ¿saben qué va a pasar? ¿Sabe a qué lleva el silencio? Hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que comunicarlo, porque Habermas tenía razón. Usted que me dio un premio cuando fui alcalde.
siendo presidente de la FLIP. Habermas tiene razón. La violencia es la ausencia de comunicación. El silencio es la antesala de la muerte. Y aquí no nos vamos a dejar matar. Y aquí no nos vamos a dejar que Colombia sea el paraíso eterno de la muerte. Aquí nos rebelamos. Aquí cambió Colombia. Quizás sea el último mohicano miembro del M-19, porque mis jóvenes compañeros murieron, fueron asesinados y desaparecidos, o caídos en combate, porque estaban bajo la consigna quizás muy equivocada de vencer o morir. Pero quizás me ha tocado a mí otra vez el signo de los Arcadios y su marca, los que sí fuimos estigmatizados. Y el premio de la estigmatización era ser cadáver. No nos rendimos. No nos vamos a silenciar. No vamos a dejar que la mentira y la impunidad esté en Colombia. No vamos a dejar que el pueblo colombiano y su juventud sea de nuevo ensangrentada. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Cumpliremos lo que hemos firmado. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.